Nos quedamos en esta parte de la década de 1920 a la 1950, de la 1960 a la 1970. Por favor, Yareli. Década de 1920 a 1950. El progreso en psicología y pedagogía influyó en el diseño curricular. Educadores como John Dewey promovieron el aprendizaje basado en la experiencia y el desarrollo del pensamiento crítico. Se empezó a considerar al estudiante como el centro del proceso educativo y los currículos se volvieron más flexibles y adaptativos. Década de 1960 y 1970. Esta época se caracterizó por la experimentación y la reforma educativa. Los enfoques curriculares empezaron a incorporar las teorías de aprendizaje de Piaget y Vygotsky, enfocándose en el desarrollo cognitivo y social. También surgieron movimientos por la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades, influyendo el contenido y la estructura del currículo. Así es. ¿Qué es lo que podemos ver? Que en la década de 1920 a 1950 empieza a tomarse en cuenta la psicología para los diseños curriculares. ¿Por qué se empieza a tomar en cuenta la parte de la psicología? Lo importante de todo esto es que empiezan a ver la manera en cómo pueden apoyar a los estudiantes desde esa área. Entonces, desde esa década, la influencia de la psicología empieza a tener, por así decirlo, un auge. No como ahorita que ya tiene mayor auge después de la pandemia y dentro de los planes curriculares 2017, que fue el actual, por así decirlo, que la influyó y la tomó más por la parte de lo socioemocional, que como lo vimos en algún momento, fue ese plan curricular que ayudó a que se estructurara nuevamente la parte de las emociones, tanto de los maestros como de los alumnos. En 1960 y 1970, como bien lo dijo su compañera Yareli, estaba esta parte de enfocar en el desarrollo cognitivo y social. ¿Qué decía? Empezó a haber una reforma educativa. ¿Ya vieron? Desde ahí empieza a haber una reforma educativa, un plan de estudios diferente en el cual se ve también que la sociedad influye en la educación. Lo que decíamos, que no nada más la educación se da dentro de un salón de clases, sino también con las personas que convivimos a nuestro alrededor. Pasamos a 1980, 1920 y siglo XXI. Por favor, Margarita. Tu micrófono está apagado. Disculpa. Década de 1980 y 1990. Los avances tecnológicos comenzaron a impactar la educación con la introducción de computadoras y software educativo en las aulas. Los currículos empezaron a integrar competencias tecnológicas y digitales, preparándose para un mundo cada vez más interconectado y basado en información. Siglo XXI. El diseño curricular en el siglo XXI se caracteriza por la integración de habilidades del siglo XXI, como la creatividad, la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico. La tecnología sigue desempeñando un papel crucial con el uso de herramientas digitales, el aprendizaje en línea y la educación personalizada. Además, hay un mayor énfasis en la educación global y multicultural, preparándose a los estudiantes para un entorno globalizado. Muy bien, así es. ¿Qué es lo que podemos ver en 1980 y 1990? En México no se empezó a incluir la parte de la tecnología. La tecnología se empieza a incluir a partir del 2000 al 2005. Donde hubo más auge fue a partir del 2005. ¿Vale? Pero en otros países sí influyó mucho la parte de la tecnología. ¿Por qué? Porque empezaron a ver los avances educativos que esta traía, que eran las primeras computadoras, las esas grandototas, pesadas, que traían su CPU, que traían su teclado, y entonces empiezan a ver de qué manera este influye, que fue el primer programador en su momento con software, con Word y hasta ahí. Y pues ya no podíamos hacer más. Pero por lo menos ya empezabas a tener notas, a tomar capturas de dictados y demás dentro de esa misma área. En el siglo XXI
empieza a ver estas habilidades de que la creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento crítico. Algo que influye mucho en este nuevo plan de estudios es la parte del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a crear alumnos o generaciones que van a criticar, sino van a tener un pensamiento crítico en el cual pueden dar soluciones, puntos de vista u observaciones, porque lo que la mayor parte de las personas estamos acostumbrados es a criticar. Y es lamentable que solamente estemos acostumbrados a criticar porque como tal no tiene ese auge de fortaleza lo que estamos diciendo, ¿vale? Vienen las tendencias actuales y futuras. Por favor, Yareli. Educación personalizada. Aprovechando la tecnología para adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. Aprendizaje basado en competencias. Enfoque en habilidades prácticas y aplicables más que en el mero conocimiento teórico. Educación inclusiva y diversa, asegurando que el currículo sea accesible y relevante para estudiantes de todos los orígenes y capacidades. Educación para el desarrollo sostenible, integrando temas como el cambio climático, la sostenibilidad y la justicia social en el currículo. Así es, dentro de estas tendencias actuales, obviamente que la educación personalizada con la tecnología pues ya se da, ¿no? A veces se citan a tutorías y que dicen, ah, pues yo puedo darte una clase de matemáticas especializada de 1 hora y nos conectamos en tal plataforma y yo te puedo dar esa clase o esa tutoría y es más personalizado. Aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje basado en competencias es un poquito más atrasado, es desde el 2016, pero son habilidades que los alumnos incluyen en todo, son competentes. Por eso es que cuando egresas te dicen, es que tú eres competente en, porque tienes competencias de comunicación, de tecnología, de socialización, de actualización y demás, ¿vale? Educación inclusiva y diversa, que es lo que se está retomando desde el ciclo pasado. Podemos decir que la parte de la inclusión tuvo este auge en este nuevo plan curricular, pero también a inicios del año 2022, del 2022-2023, tuvo dentro del área educativa un gran auge en la parte de inclusión y la diversidad. Y era lo que yo les decía, nosotros como docentes tenemos que estarnos actualizando para no excluir a nadie, porque inclusión no nada más es decir, bueno, yo acepto a las personas, sino también aprender cómo comunicarnos. Si tú eres una persona inclusiva, también sabes la parte del lenguaje de señas. Si tú eres una persona inclusiva, también sabes braille. Si tú eres una persona inclusiva, también sabes comunicarte con ese tipo de personas. No nada más vas a decir, soy inclusivo porque acepto a. No, porque entonces no eres inclusivo, porque también estás, ¿qué? Excluyendo por no saber a otras personas, ¿vale? Y la última, educación para el desarrollo sostenible. Porque esta parte, por los cambios climáticos, ¿qué es lo que vivimos este año? A inicios había un sol insoportable, ¿verdad? No soportábamos el calor. Ya había lugares, yo les puedo decir, donde yo estaba a 40, 50 grados, bajo sombra, que ya no se aguantaban. En la noche no bajaba de 38, 39 grados. Entonces ya era un calor que no se aguantaba. Ahorita que llueve, la verdad, creo que todos somos felices. Nadie dice que no llueva, nadie dice que no deje de llover. ¿Por qué? Porque el agua ha ocupado esa estabilidad dentro del planeta. Y apenas muchas personas quejándose por qué había huracanes y todo. Si se dan cuenta, el huracán ¿para qué sirve? Para regular la temperatura de la Tierra, porque la Tierra ya estaba muy caliente dentro de su núcleo y en algún momento, si no regula sus actividades la Tierra, puede hacer erupciones en su momento los volcanes y se va desencadenando una cadenita de diferentes comportamientos raros que llega a tener nuestro núcleo terrestre, ¿vale? Entonces es esta parte del desarrollo sostenible porque como alumnos no nada más vamos a decir, ay, es que van a aprender el cuidado de la educación social, no, también de la educación ambiental. Seguir, si tienen ustedes espacio, seguir sembrando arbolitos, seguir cuidando la parte del agua, seguir cuidando la parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es algo esencial. Hay personas que lo quitan, hay personas que lo van acabando, pero pues lamentablemente no se dan cuenta que es un error el que están cometiendo porque posteriormente vienen esos cambios climáticos a los cuales ya no están acostumbrándose. ¿Vale? Vamos con enfoques y modelos de diseño curricular, el enfoque tradicional y el enfoque por competencias. Perdón.
Anteriormente creo que ya habíamos visto esta parte del enfoque tradicional, es algo que cotidianamente lo vemos y lo tenemos que estar repitiendo. El enfoque tradicional, ¿en qué se centraba? Pues solamente en transmitir conocimientos. ¿Por qué conocimientos? Te callabas, te sentabas y escuchabas lo que tu docente te decía. No más. No tenías derecho a participar, no tenías derecho a decir, no tenías derecho a comparar, no tenías derecho a nada. Solo escuchar, anotar y seguir lo que tu maestro en su momento te decía. Después viene la parte del enfoque por competencias, que era lo que yo les decía, desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes, porque eres competente te vuelves competitivo, por así decirlo. Y se centra mucho en este mundo globalizado, porque cada profesionista, si no lleva algunas competencias a las cuales se va a enfrentar en su mundo laboral o con las personas que tiene a su alrededor, pues en su momento, pues ya no llega a ser contratado dentro de ese ámbito. Enfoque constructivista y enfoque humanista. El enfoque constructivista, ¿a qué es? A construir su propio aprendizaje. Ahí se maneja mucho la parte de la autonomía educativa. Tú como estudiante, ¿qué tanto te preparas? ¿Qué tanto lees? Qué tanto te empapas de conocimiento antes de? ¿Por qué? Porque tú eres el primer factor que está construyendo su educación y el docente pasa a ser un guía. Ya no es como tal una persona que va a estar sentada dictándote y diciéndote qué hacer, sino te va a guiar en lo que tú estás investigando, leyendo y conociendo para mejorar. El enfoque humanista es que, pues especialmente en el aspecto emocional y sociable, ver qué es lo que tiene el estudiante, de qué manera está comportándose. En algún momento nos sentamos, yo les puedo decir, porque ahorita que se entregaron calificaciones, el día de ayer fue el último día para cerrar como tal nuestras plataformas de calificaciones. Y nos sentábamos los maestros y decíamos, es que yo le puse 5 a este estudiante. Ah, pero ¿por qué? ¿No? Está permitido ponerle 5, yo no les voy a decir que no. Y se puede reprobar a partir de tercero hasta sexto. Pero nos sentábamos, recuerden que estamos manejando este enfoque, y yo le decía, ¿pero qué hizo tu alumno? Ah, pues hizo esto y esto y esto. ¿Cómo entró? Ah, pues entró así, así. ¿Viste avances? Sí. ¿Se merece todavía ese 5? Y me decían, no, el 6. Y subíamos, aunque sea un punto, pero se subía en esa primera parte. ¿Y qué era lo importante dentro de? Pues que apoyábamos a los estudiantes a mejorar. Y se le ponían observaciones. Anteriormente ya las boletas ya no llevaban observaciones. Ahorita sí. Llevan observaciones por trimestre. Y entonces se le ponen observaciones de qué debe mejorar cada estudiante. O sea, si yo te puse un 5, pero aparte te estoy poniendo por qué te estoy poniendo ese 5. Te puse un 6, pero yo te estoy poniendo por qué te puse ese 6. Porque son aspectos que tienes también que mejorar dentro de una sociedad. Viene modelo de Ralph Tyler y modelo de Hilda Taba. Muy bien, ¿por qué tenemos que ver también los modelos? Porque los modelos son a veces la parte de cómo se está llevando la educación en algunas escuelas, ¿vale? Por favor, Oli, ¿las puedes leer? Modelo de Rad-Tyler. Fase, definición de objetos y selección de experiencias de aprendizaje. Organización de las experiencias y evaluación. Enfoque. Racional y lineal, basado en la identificación clara de objetos de aprendizaje y su alineación con métodos de enseñanzas y evaluación. Modelo de Hilda Tava. Fases. Diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenido, organización del contenido, selección de experiencias de aprendizaje, organización de experiencias y evaluación. Enfoque inductivo, comenzando con la identificación de necesidades y desarrollando el currículo para partir de ellas. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces? Gracias, Oli. ¿Qué nos dice entonces Ralph Tyler? Ralph Tyler nos dice que su principal objetivo de su método o modelo de enseñanza, porque son modelos de enseñanza, si lo bajamos a algo normal, los modelos de diseño curricular son modelos de enseñanza, es que todos traemos experiencias y de esas experiencias hay un aprendizaje y de ahí podemos tomarlas y convertirlas en algo teórico práctico que le sirve al estudiante para tener un nuevo
conocimiento, ¿vale? Es lo que hace Ralph Tyler. Dice, por ejemplo, ahorita que estamos viendo la parte de los modelos y diseños curriculares, ¿qué les puedo decir? Tal vez ustedes me digan, profe, pues yo no sé qué es un diseño curricular, pero en su momento vieron lo que fueron sus materias, vieron que se dividían en unidades, vieron que esas unidades se dividían en subunidades y vieron que cada una se veía en el transcurso de un semestre, de un cuatrimestre o de un año, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes me dicen, ah, sí, cuando yo iba en la escuela, yo sí vi esa parte de las materias y me decían cuando iniciaba mi mes o mi semestre, me decían, estas son las materias que vas a ver. Y aquí está tu carga de materias o tu tira de materias y pues ya sabía qué es lo que iba a hacer durante todo los 6 meses. Entonces ahí está y de ahí podemos sacar la evolución de ese aprendizaje. El modelo de Hilda Taba, ¿para qué es? Las necesidades, ver lo que necesita el alumno para aprender, formular los contenidos, organizarlos y posteriormente llevarlos a la práctica para que tenga una experiencia de aprendizaje, ¿vale? Entonces, su modelo de Hilda Taba era así. Veo que necesita el alumno. Es por eso, no sé si se han dado cuenta, que no se lleva como tal a la práctica al 100%, pero ¿qué es lo que pasa cuando iniciamos un ciclo escolar o una materia o o una carrera o la prepa? Siempre te preguntan, ¿qué es lo que sabes sobre esta materia? ¿Qué es lo que conoces? ¿No? ¿Qué haces aquí? Ese es tu diagnóstico. Y siempre te sirve el diagnóstico porque así conoces cómo va a estar tu grupo, que sabe, que no sabe, que le duele, que no le duele, y qué vas a sacar adelante con ellos. Y con quienes también te puedes apoyar en su momento. Después está el modelo de Lawrence Stenhouse y el modelo de desarrollo de competencias. En el modelo de Lawrence, ¿qué es? Es que el alumno tenga que investigar y reflexionar sobre lo que está haciendo, sobre su práctica educativa. Esta parte de este modelo se basa más cuando el alumno ya está en prácticas o en servicio o dentro de una escuela, ¿sí? ¿Cómo das tus clases? ¿Qué es lo que te falta? Y muchas veces nosotros como docentes, como encargados de las materias, entramos a ver cómo dan clases ustedes cuando los mandamos a prácticas. Y no les decimos nada, nada más, ni les vamos a ayudar ni nada, ¿no? En algún momento yo me acuerdo que con una practicante que tenía de la normal, me decía, profe, pero me ayuda a callar a sus alumnos. Y le digo, no, no, ¿por qué? Porque es como si tú ya fueras la maestra. Y en algún momento, cuando tú te enfrentes a un grupo así, no va a haber alguien que te va a callar a tus alumnos. Tú eres quien los va a callar y quien los va a controlar. Yo lo que quiero ver es hasta dónde tú eres capaz de controlar al grupo, de llevar a cabo tu actividad y de tenerlos centrados en ella. Y hasta ahí. Y yo te voy a hacer observaciones que te van a ayudar en tu práctica educativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nada más estamos para eso, para observar y posteriormente darle áreas de construcción, más no criticar. ¿Por qué no vamos a criticar? Para empezar, es nueva en el campo educativo. Y si nosotros la criticamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no le va a gustar la carrera, va a decir, no, pues solamente me dijeron que soy mala para esto, no sirvo para el otro, no les... Una disculpa, chicas, creo que se fue la señal del internet, pero ya regresó. Muy bien. Entonces, ahí está esta parte del modelo de Lawrence. Ver, investigar y ver cómo está su práctica educativa. Siempre debemos de mejorar, siempre. Créanme que, se los vuelvo a repetir, las generaciones son diferentes conforme van pasando los años. Ustedes pueden decir, ay, es que yo cuando estudiaba no era así, o yo no me comportaba de esta manera. Sí, pero date cuenta que todas las generaciones son diferentes. Y vean su generación con la de su hermano o hermana o primo o prima, que son casi de la edad, y son diferentes. ¿Sí? Porque cada una va cambiando. En esta parte del modelo, ahora vamos a tomarlo como modelo de desarrollo de competencias, ¿para qué servía? Para que nosotros como maestros pudiéramos orientarlos a ustedes como alumnos para capturar esas competencias y hacerlas propias. Que ustedes dijeran, profe, por ejemplo, con las tareas que se les dejan, profe, yo ya sé hacer un ensayo, ¿no?
Yo lo vi en sus tareas que les dejó en su momento la maestra, Vianey, que hasta ella me comentó, es que, profe, ¿qué cree? Sus alumnas me conocen casi al 100%, casi, porque dijo que había algunos o algunas que no. Dijo, ¿cómo hacer un ensayo? Dice, tal vez usted lo practica mucho con sus alumnas, o les ha dejado mucho, o les pone 0 de calificación, o no sé, pero ya ellas han ido mejorando en esa parte. ¿Por qué? Porque yo les estoy desarrollando esa competencia de cómo hacer ese tipo de textos para que cuando ustedes se enfrenten a la vida profesional y les pidan que hagan un ensayo o un informe, no se tarden en hacerlo y ya tengan las competencias para hacerlo. No crean que las tareas que les dejo es nada más así de, ay, pues ya se las dejé porque dije, ay, tiene tiempo libre Oli, Margarita y Yareli, pues ¿qué puedo hacer para que no tengan malos pensamientos o cómo? No, créanme que no. Son para reforzar lo que estamos viendo en clase y aparte que ustedes lleven a la práctica algo que en su momento les va a servir y hacerlas competentes o competentes, ¿vale? Entonces es algo que se les está formando, algo que se les está dando, chicas, para que ustedes también vean por qué se deben de dejar actividades extra clase. Y el modelo de espiral de Brunner. En este modelo, que es constructivista, los alumnos construyen su propio conocimiento. Por eso se le llama espiral, porque es desde el preescolar, van bajando a la primaria, la secundaria, o van hacia arriba. Desde el preescolar va subiendo primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado. Por eso se le llama espiral, porque en todos esos tiempos, todos esos años, construyen su propio conocimiento. Y eso les va a ayudar para enfrentarse en un momento a este mundo globalizado. ¿Vale? Es por eso que se le llama espiral, porque ellos van construyendo su propio conocimiento. Es lo mismo, ¿qué pasa de primero a segundo de primaria? Ellos tienen que tener un conocimiento que se vea diferente al que van a capturar en segundo de primaria. Lo mismo que pasa con ustedes. Del primer cuatri al segundo cuatri, ustedes ya tuvieron que tener una adecuación en su forma de ser, en su forma de trabajar, en su forma de cómo ven el ámbito educativo, de cómo se van a ir a la práctica. ¿Vale? Vamos ahora con teorías de aprendizaje y su influencia en el diseño curricular. Estas teorías del aprendizaje, se las vuelvo a decir, creo que las hemos repetido mucho, que es el conductismo y qué influencia tiene. El conductismo, ¿qué influencia tuvo dentro de las teorías del aprendizaje y el diseño curricular? Uno, que nos enseñó a ser muy rigurosos. ¿Sí? Yo se los decía, tal vez el maestro en el conductismo te regañaba, te pegaba, te decía que no lo podías hacer, te ponía sobrenombres y demás, pero sí te enseñó a ser muy, ¿qué? Muy riguroso, muy estricto hasta con tu forma de entregar los trabajos. Porque si lo entregabas mal, te pegaban y aparte mandaban a traer a tus papás y te volvían a pegar. Y entonces era como una cadenita, ¿no? Y que decían muchos alumnos, pues si no quiero ni que el maestro me pegue ni me peguen mis papás, pues mejor lo voy alineando. Y entonces, ¿qué influencia tuvo esto? Que también nosotros tenemos que ser muy alineados, que no necesitamos que nos peguen, pero sí necesitamos ser cumplidos, alineados, que tenemos que saber ser guías dentro de nuestras propias actividades, ¿vale? En esta parte, ustedes que ya son universitarias y que ustedes ya son, por así decirlo, independientes pues ustedes ya no necesitan que alguien les esté diciendo tu tarea ya hiciste esto, ya hiciste el otro, porque ya son adultas, ¿sí? Y ahí se muestra esa educación que ustedes tuvieron y esa parte de la responsabilidad que ustedes tuvieron desde niñas hasta este momento. Y es parte del conductismo, ¿vale? Cognitivismo. En esta parte, ¿cuál es su influencia que tiene en el desarrollo? Una, la secuencia para facilitar la comprensión y el proceso de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que el cognitivismo te ayuda a pensar y poder resolver problemas. Y no nada más problemas dentro de la educación, sino problemas en tu vida cotidiana. Es por eso que hay personas que te dicen, ay, pues tengo este problema. Y tú dices, bueno, pues sí, pero solucionalo de esta forma. No, es que no, porque ahora está otro problema. Bueno, pues solucionalo. ¿Qué quiere decir? Hay personas que nunca tuvieron esa parte cognitiva y se aferran a los problemas y no tienen la forma de cómo darle una solución, sino más bien se estresan con ellos.
Y hay otras personas que en su parte cognitiva le dan una solución al problema. Y como lo decía una caricatura, no una película. Decía, pues si no tiene solución el problema, pues déjalo pasar, ¿no? Porque ¿para qué te estresas? ¿Para qué te acongojas? ¿Para qué te enojas si el problema va a estar ahí? Muchas veces, como adultos, nos falta esa parte. Como adultos de la resolución de problemas, nos falta, ¿por qué? Porque nosotros nos molestamos, nos enojamos y no nos gusta escuchar opciones u opiniones de las demás personas. Lo único que hacemos es mantenernos molestos o molestas, ¿verdad? ¿No me equivoco? No vean. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en práctica nuestra parte cognitiva. Y cuando tengan ustedes alumnos, créanme que la van a poner al 1000%. ¿Por qué? Porque tienen que resolver muchos problemas, a veces con ellos, a veces de ellos, y los tienen que ir apoyando. ¿Vale? Entonces, esa parte de la resolución de problemas, pónganlo en su vida cotidiana y traten de ir resolviéndolos poco a poco, pero de una manera efectiva. Y nuevamente, si no tiene solución, pues hay que dejarlo ir y tratar de no enojarnos. Vamos con el constructivismo. Dentro del constructivismo, ¿qué es lo importante? Una, la práctica, ¿sí? Tú construyes tu propio aprendizaje, pero también lo llevas a la práctica. Yo es por eso que les decía, a mí no me gustaría, chicas, que cuando terminen su licenciatura me digan, maestro, maestra, ¿qué creen? Pues me quedé aquí, ya acabé mi carrera, pero ahora ya no la voy a ejercer. Y entonces, ¿por qué? Ejércela. Así sea dando asesorías en línea, así sea dando cursos en línea, así sea teniendo grupos pequeños, así sea algo, pero empieza a ejercerla. Porque nuestras carreras es como nuestro cerebro. Si no se usa, se atrofia y pasa algo mal. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando no se ocupa? Ah, Yareli, te escucho. Yo tengo una duda respecto de eso. Cuando uno quiere dar cursos individualmente, ¿cómo nos tenemos que acercar con la SEP para que esto tenga validez? O sea, ¿tenemos que pagar algún ¿Cursos de qué tipo? trámite o algo? ¿Mande? ¿Cursos de qué tipo? Sí, por ejemplo, si estudiamos licenciatura en la educación y voy a dar a lo mejor un curso para niños de tal edad a tal edad, De regularización. para, ajá, algo por el estilo, para que tenga Mira, una yo validez. yo te diría que si tú lo quieres hacer de manera independiente, que es lo que muchos dan ahorita, cursos de verano desde Zoom y todo, hazlo. No necesitas como tal una validación ni nada, porque tú no eres una institución. Si tú Ah, ya ok. quieres que la SEP te tenga, por así de reconocida como institución, sí te tienes que acercar. Pero eso es ya tener influencia ante el SAT, influencia ante ante la SEP y de pagar mensualidades o pagar un sistema, o sea, es un montón de cosas. Pero si solo vas a dar Ah, un curso de regularización, dalo. Crea sí, tu material, crea tus sesiones, crea tus tiempos y ofértalo. ¿Sí? Y algo que decíamos, porque yo tengo compañeros que ofertan todos los años cursos de verano, todos en línea, otros presenciales porque tienen en su casa el espacio y demás. Yo me acuerdo que una compañera, el primer curso que dio, nada más tuvo un alumno y ya se había decepcionado y no, ya no lo vuelvo a dar y sí. todo. Y le digo, pues tú tranquila, tuviste un alumno. Hay maestros que no tienen ninguno en la primera opción. Y el segundo año tuvo 5 porque ese alumnito lo recomendó y tuvo 5 compañeritos de él. Y así fue creciendo. Ahorita creo que tiene 15 20 alumnos y los divide en 2 horarios diferentes. Entonces lo hace de manera independiente y lo puedes, o sea, lo puedes dar como tal. ¿Vale? Muy bien. Sí, es que como tal esa era mi duda, porque he visto que hasta para los cursos de uñas dan como que tu certificado. Entonces Pero era es que algo, ese así una curso duda. es diferente, porque era como, es como una profesión, por así decirlo, porque ya lo Sí, toman sí, sí. como una profesión algunas personas. Como tal no es, pero es como un reconocimiento de que lo sabes hacer y hay una institución Ah, que ok. te respalda. En tu caso no, Sí, en tu caso tú vas a regularizar. No te vas a ok. enseñar a algo, sino más bien, porque por ejemplo, el saber poner una uña, el poder pintarla, el poner acrílico, el saber limarla, el saber quitar cutícula y demás, lleva un proceso. Y con solo ver tutoriales, pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un poquito más a la práctica.
A diferencia de tú vas a crear tu mecanismo para poder dar una regularización con niños. Y obviamente no te vas a llenar de niños, puedes decir, pues quiero darlo a 5 o a 6 y lo voy a hacer. Ujú. Sí, bueno, muchas gracias, profe. Y nada, Yareli. Oli, te escucho. Yo en mi caso, o sea, acabo esta licenciatura y después, posteriormente, a mí sí me gustaría dar en nivel superior, o sea, irme a prepa o a uni. ¿Tengo que hacer otra especialidad o algo así? ¿O No, ya con eso? mira, como prepa, como tal, si es bachillerato general, no te piden una especialización, porque tu licenciatura te deja meterte a materias como español, como literatura, como historia, materias teóricas, ¿sí? Prácticas no, porque pues sería que ser matemáticas, tenía que ser cálculo, álgebra y demás, ¿no? Química, electricidad, pero sí teóricas. Entonces es esa parte. Si tú quieres estar como en un CECID, en un CONALEP o algo así, ahí sí tienes que tener una especialidad. Ya sea que te metas a estudiar geografía, ya sea que te metas a estudiar un parte de la arquitectura, no sé, una especialidad que te sirva para dar dentro de ese bachillerato, ¿vale? Pero si es un bachillerato general, no. Si tú te vas a... Porque Ah, haga de cuenta que a mí me pasó, perdón, que le interrumpí, perdón, no había visto que había. Este, yo en la escuela donde estudié me decían que si quería dar, bueno, me ofrecían en algún momento dar clases de derecho romano, ¿no? ajá, Que es historia, sí. pero cuando llegó el momento me dijeron que pues no tenía una pedagogía y que Ujú. necesitaba tener la pedagogía para poder dar clases. Entonces, yo quiero pues sí dar clases de derecho, pero pues, necesitaba la pedagogía. Ujú, Mira, algo, la fortaleza que tú tienes que ya tienes la licenciatura en Derecho. ujú. Entonces, cuando tú ya tienes otra licenciatura, tú tienes como la capacidad de dar en diferentes áreas, ¿sí? Porque la maestría o la licenciatura en pedagogía, en educación, ya es necesaria en cualquier escuela para poder dar clases. En cualquier, eso sí les puedo decir que en cualquier escuela, tener una especialización, una licenciatura o una maestría o un doctorado en educación, ya te abre el campo de la parte de poder dar el conocimiento. A excepción, yo sí les puedo decir, a excepción de los que van y dejan su conocimiento gratis, porque yo les puedo decir que en algún momento trabajé dentro de la UASH e iban magistrados o iban los investigadores de la salud y decían, yo quiero dar una clase. ¿Y cómo le vamos a negar una clase a un magistrado o a un investigador de la salud que está como con reconocimiento internacional, que nada más quiere ir a dar sus conocimientos? Eso no se le puede negar a nadie, porque ellos ni siquiera cobran, ellos van por amor al arte. Literal, te dicen, yo quiero enseñarle a los chicos cómo es ser un magistrado, cómo se comporta el derecho dentro de esta área, cómo es esto. Y ellos no llegaban, nosotros decíamos, bueno, pero cuánto es, cuánto quiere ganar, ¿no? Porque sabíamos cuál era el sueldo de un magistrado. Y decían, no, yo no voy a cobrar. Yo nada más quiero que me abras el espacio de tal hora a tal hora todos los días. Y obviamente no se le negaba, ¿verdad? Chicos, nos desconectamos, por favor, chicas, y nos volvemos a conectar.